Buen día, mi nombre es Ernesto Solís Velázquez, alumno del grupo de electrónica de potencia del 5MV2. Hoy veremos unas preguntas como ¿qué es el TRIAC? El TRIAC es un componente electrónico semiconductor de tres terminales para controlar la corriente. Podríamos decir que un TRIAC se utiliza para controlar una corriente alterna semejante a como un transistor se puede utilizar como controlar una carga de corriente continua. En definitiva, es un interruptor electrónico, pero para corriente alterna. Los triac se utilizan en muchas ocasiones como alternativas al relé. ¿Cómo está conformado químicamente un triac? Cuenta con tres terminales, los cuales son los ánodos y un gate. El símbolo del triac son dos diodos conectados como un puente rectificador, uno a la inversa del otro, solo que estos diodos son especiales ya que están configurados por dos materiales tipo P y cuatro materiales tipo N. ¿Cuál es la forma en la que opera un triac? Para explicar su funcionamiento, se suelen se suelen dividir su régimen en cuadrantes según la polaridad de la puerta, que es esta en negativo y en positivo, y el terminal secundario que se puede definir como MT2. Aquí lo tenemos y en esta parte. Ambos con respecto al terminal primario MT. En los cuadrantes 1 y 2 es el positivo y la corriente fluye de MT2 a MT1 a través de capas P, N, P y N. La región N unida a MT2 no participa significativamente en los cuadrantes 3 y 4, ya que MT2 es negativo y la corriente fluye de MT1 a MT2. También atrapa a través de capas P, N, P y N. La región N unida a MT2 está activa, pero la región N unida a MT1 solo participa en el disparo inicial. Esta no contribuye al flujo inicial de la corriente. La sensibilidad relativa depende de la estructura física de un triac particular, pero por la regla general, el cuadrante 1 es más sensible, ya que en menor corriente de puerta requerida, y el cuadrante 4, de aquí, es el menos sensible. En la mayoría de las aplicaciones, la corriente de puerta se extrae de la misma conexión de MT2, por lo que los cuadrantes 1 y 3 son los únicos modos de funcionamiento. Otras aplicaciones con un disparador de polaridad única desde un circuito de excitación puede operar desde los cuadrantes 2 y 3. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de los TRIAC? El TRIAC es fácil de usar y ofrece ventajas de coste sobre el uso de dos tiristores para muchas aplicaciones de baja potencia. Cuando se necesitan potencias superiores, casi siempre se utilizan dos tiristores colocados en antiparalelo. Son múltiples los usos del TRIAC, pero por citar algunos pueden ser utilizados como reguladores de luz, para controles de velocidad de un ventilador eléctrico, para controles de motores pequeños, control de pequeños electrodomésticos, control de temperatura, de iluminación, de nivel de líquidos, interruptores de potencia, etcétera. Usando ejemplos de la vida cotidiana, ¿cómo le explicarías a alguien que desconoce la electrónica cómo funciona un triac? El funcionamiento de este componente es bastante sencillo de comprender, ya que cuenta con tres terminales, dos ánodos y una puerta, o mejor conocida en inglés como gate. En los ánodos se coloca la corriente alterna junto con el elemento que se quiere controlar, ya sea un motor, una lámpara, un horno, etcétera. Puede ser cualquier cosa que funcione con corriente alterna. Por último, una vez que colocamos una corriente dentro de la terminal gate, se activa para actuar como un interruptor cerrado. Para desactivarlo basta con quitar la corriente de todo el circuito. Eh,
El funcionamiento del triac es muy parecido al de un transistor, ya que para activar estos componentes debes sobrepasar la corriente umbral en la terminal gate. Ahora bien, ¿qué es un DIAC? Un DIAC es un interruptor semiconductor de onda completa o bidireccional que puede activarse tanto en la polaridad directa como en la inversa. El nombre DIAC proviene de las palabras diode, AC, switch. El DIAC es un componente electrónico que se utiliza ampliamente para ayudar a la activación uniforme de un TRIAC. Cuando se utiliza en los interruptores de CA y como resultado se encuentra a menudo en los reguladores de luz, como los utilizados en la iluminación doméstica. Estos componentes electrónicos también se utilizan ampliamente en los circuitos de arranque de las lámparas fluorescentes. Aunque el término no se ve a menudo, los DIACs también pueden ser llamados diodos de disparo simétrico, un término resultante de la simetría de su curva característica. Los DIAC se presentan en diversos formatos. Como componentes discretos pueden estar contenidos en pequeños paquetes con plomo. Pueden obtenerse en paquetes de montaje superficial, en paquetes grandes que se atornillan a un chasis o una variedad de otros paquetes. Como a menudo se utilizan como una combinación DIAC-TRIAC, suelen estar integrados en la misma matriz que un TRIAC. ¿Cómo está formado eléctricamente un DIAC? Es un dispositivo que consta de 4 capas y 2 terminales. La construcción es casi la misma que la del transistor, pues hay ciertos puntos que se desvían de la construcción del transistor. Los puntos de diferencia son que no hay ninguna terminal de base en el DIAC, las tres regiones tienen casi el mismo nivel de dopaje y da características de conmutación simétricas para cualquier polaridad de voltajes. ¿Cómo está formado químicamente un DIAC? El DIAC puede fabricarse como una estructura de 2 o 5 capas. En la estructura de 3 capas, la conmutación se produce como la unión con polarización inversa experimenta una ruptura inversa. La versión de 3 capas del dispositivo es la más común y puede tener una tensión de ruptura de unos 30 voltios. El funcionamiento es casi simétrico debido a la simetría del dispositivo. También existe una estructura del DIAC de 5 capas. No actúa de la misma manera, aunque produce una curva IV muy similar a la tensión de 3 capas. Puede considerarse como dos diodos de ruptura conectados espalda con espalda. Para la mayoría de las aplicaciones se utiliza la versión de 3 capas del DIAC. Proporciona una mejora suficiente en las características de conmutación. Para algunas aplicaciones se puede utilizar el dispositivo de 5 capas. ¿Cuál es la forma en la que opera un DIAC? Es un dispositivo semiconductor de dos terminales, al menos un ánodo y un cátodo. Actúa como un ánodo 1 y un ánodo 2, que actúa como una llave semicircular interruptora bidimensional, la cual se activa cuando el voltaje entre sus terminales variables alcanza el voltaje que quema o acciona. Dicho voltaje puede estar entre 20 y 36 volts según la potencia del proceso de fabricación. Existen dos tipos de DIAC, el de 3 capas y el de 4 capas, que consiste en dos diodos Schocle conectados en un antiparalelo, lo que se le da la característica bidireccional. ¿Cuáles son las principales aplicaciones del DIAC? En su uso en circuitos de activación de TRIAC, el DIAC está conectado al terminal de la puerta de TRIAC. Cuando el voltaje de la puerta disminuye por debajo de un voltaje predeterminado, el voltaje de la puerta será cero y por lo tanto el TRIAC se apagará. Algunas otras aplicaciones de un DIAC incluyen que se puede usar en un circuito de atenuación de la lámpara, se utiliza en circuitos de control de calor, se utiliza en el control de la velocidad de un motor universal. Se puede usar un DIAC como un TRIAC en una combinación en serie para el desencadenamiento. La puerta del TRIAC
está conectada con un terminal del DIAC. Cuando el voltaje a través del DIAC aumenta por encima del voltaje de ruptura de avalancha, solo se puede conducir. Sin embargo, cuando el voltaje a través del DIAC disminuye por debajo de su voltaje de ruptura de avalancha, se apagará y por lo tanto el DIAC puede también permanecer en estado de apagado. Usando ejemplos de la vida cotidiana, ¿cómo le explicarías a alguien que desconoce la electrónica cómo funciona un DIAC? Es un dispositivo bidireccional simétrico, o sea, sin polaridad, con dos electrodos principales, MT1 y MT2, y ninguno de control. Es un componente electrónico que está preparado para conducir en los dos sentidos de un terminal, por ello se le denomina bidireccional, siempre que se llegue a su tensión de cebado o de disparo. Se emplea normalmente en circuitos que realizan un control de fase de la corriente del triac, de forma que solo se aplica tensión a la carga durante una fracción de ciclo de la alterna. Estos sistemas se utilizan para el control de iluminación con intensidad variable, calefacción eléctrica, con regulación de temperatura y algunos controles de velocidad de motores. Bueno, esto es todo. Gracias.